Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de fuerza equivalente donde aparecen más de tres fuerzas. Como habíamos visto, todos los ejercicios se pueden solucionar de múltiples formas. Cuando tenemos más de tres fuerzas, tal vez la descomposición resulta la más conveniente, debido a que los ángulos y las fórmulas de calcular los polígonos se vuelven más complejas. El ejercicio nos pide encontrar la fuerza equivalente de cuatro fuerzas que actúan sobre un perno, en este caso F1, F2, F3 y F4, que se distribuyen a lo largo de un plano. Para resolver el ejercicio vamos a iniciar comenzando por descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes X y Y. Comencemos con la fuerza F1. Vamos a dibujar el plano coordenado. Este es X, hacia arriba tenemos Y. Vamos a dibujar nuestra fuerza, en este caso F1 igual a 150 newtons, y la vamos a descomponer en sus componentes ortogonales o perpendiculares. En este caso, F1Y y F1X. F1Y va en el sentido positivo de las Y, así que va a ser positiva. Igualmente, Fx va en el mismo sentido positivo de las X, por lo tanto le asignamos ese signo. La fuerza con la horizontal forma un ángulo de 30 grados, con lo que construimos un ángulo rectángulo como el que vemos en la figura. Vamos a plantear entonces nuestras funciones. Sabemos por el teorema del paralelogramo que este cateto de acá también es igual a F1Y. Y vamos a decir que el coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es F1X, sobre la hipotenusa, que vendría a ser F1. Por lo tanto, F1 va a ser igual, F1X va a ser igual a F1 por el coseno de θ. O lo que es lo mismo, 150 newtons por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, F1X va a ser igual a 129,9 newtons. Vamos ahora a trabajar el otro cateto y vamos a decir que el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, F1Y, sobre la hipotenusa, F1. Despejamos F1Y y vamos a tener que F1Y va a ser igual a F1 seno de θ, o lo que es lo mismo a 150 seno de 30, y por lo tanto F1Y va a ser igual a 75 newtons. Ambos valores positivos en X y positivos en Y. Continuemos con la fuerza F2. Igual a 80 newtons. Volvemos a trazar nuestros ejes coordenados, en este caso Y y X. Siempre debemos manejar la misma convención. Trazamos nuestros componentes ortogonales
En este caso, Fy va a ser positivo. Y la componente Fx negativa. El ángulo que nos da el ejercicio corresponde a estos 20 grados. Démonos cuenta que a pesar de que en muchos casos podemos pensar en generalizar Fx con el coseno, eso va a depender del ángulo que nosotros tomemos. Aquí en este caso, coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que vendría siendo Fy, sobre la hipotenusa F sub 2. Por lo tanto, F sub y va a ser igual a F sub 2 coseno de teta, o lo que es lo mismo, a 80 newtons coseno de 20 grados. Por lo tanto, la componente en y de la fuerza 2, llamémosla Fy sub 2, va a ser igual a 75,2 newton positivo. Por su parte, el seno de teta va a ser igual a Fx2 sobre F2. Despejando, obtenemos que Fx2 es igual a F2 seno de teta, igual a 80 newtons por seno de 20. Obtenemos así como respuesta F2 igual a 27,4 newtons. Observemos aquí que el signo menos no es resultado de la operación que realizamos, sino del análisis de la gráfica, donde podemos apreciar que Fx tiene sentido negativo. La fuerza F3 es un caso muy sencillo porque solo tiene componente en las y. En este caso F3 va a ser igual a 110 newton, pero con sentido negativo debido a que apunta hacia abajo de nuestros ejes coordenados. Finalizamos con F4. Para ello volvemos a construir nuestros ejes coordenados X y Y. Dibujamos nuestra fuerza, en este caso F4 igual a 100 newton. El ángulo que forma nuestro vector de fuerza corresponde a 15 grados. Descomponemos nuevamente y tenemos F4y negativa y F4x positiva. Coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es F4x sobre la hipotenusa F4. Por lo tanto, F4x va a ser igual a F4 coseno de teta. O lo que es lo mismo, F4x es igual a 100 coseno de 15 grados. F4x va a ser igual a 96,6 newton positivo. El seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, en este caso F4y, sobre la hipotenusa F4. Despejando, tenemos que F4y va a ser igual a F4 seno de teta igual a 100 seno de 15 igual a 25,9
newtons. Revisemos nuestro eje coordenado y notemos que F4Y es negativo. Así que tomamos ese signo. Una vez hemos encontrado todas las componentes de nuestras fuerzas, lo que recomienda el libro es que hagamos una tabla. Esta tabla da mucho más claridad a la hora de encontrar y de entender el proceso. En este caso, miren que tenemos 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4. Tenemos también la magnitud de cada una, 150, 80, 110 y 100 newton. Hemos escrito los resultados que obtuvimos. Les pido el favor de que los verifiquen. Fx 129.9, F1Y 75,0 y así sucesivamente hasta terminar todas nuestras fuerzas. En el caso de F3, observemos que como solo tiene componente en Y, aparece 0 en las X. Una vez hemos llenado esta información, procedemos simplemente a sumar las columnas. Y tenemos que Rx es igual a 199,1 positivo y Ry a 14.3 positivo. Importantísimo que nos demos cuenta que hemos mantenido los signos que estimamos en el ejemplo anterior. Si cometemos un error en este signo, pues en lugar de restarlo, sumaríamos el 27 y la reacción nos va a dar mucho más grande o inclusive en otro cuadrante. Aquí hemos expresado nuestra fuerza R o fuerza resultante como la suma de sus componentes en X y en Y. Y decimos que R es igual a 199.1 newtons más 14.3 newton en J. La magnitud y la dirección de la fuerza resultante se pueden determinar a partir de diferentes ecuaciones. Miren que aquí la tangente de alfa, que es el ángulo que forma la resultante con la horizontal, lo hemos calculado como el cateto con la función tangente, diciendo que la tangente es igual al cateto opuesto, que en este caso es Ry, sobre el cateto adyacente, que es Rx. Y obtenemos un valor de 4.1 grados. La resultante la obtenemos aplicando la ecuación que ven ustedes en el ejemplo del libro, o también podríamos decir que la resultante va a ser igual al cuadrado de Rx más el cuadrado de Ry. R iría al cuadrado y para despejarla tomamos la raíz. Por lo tanto, R sería igual a la raíz cuadrada de 199.1 más 14.3. Que si verifican van a obtener el mismo resultado, 199.6. Resaltemos también esta otra forma de expresar nuestra fuerza resultante como vector. En este caso, 199.6 newtons corresponde a la magnitud y la dirección y el ángulo, la dirección y el sentido están dados por esta parte de la expresión. Decimos que con respecto a la horizontal y en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el vector tiene este sentido con una dirección de 4.1 grados. Esa es la forma de expresarlo. Con esto hemos terminado el ejemplo del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Cuando vamos a hacer una prueba del sonido y del funcionamiento del lápiz, vamos a decir que esto es 3x raíz de 2xy al cuadrado sobre 2.05 sigma. Aquí vamos a trazar nuestra fuerza, las perpendiculares. Vamos a decir que este ángulo es 20 grados y vamos a decir que el problema fue resuelto con éxito. Solución con tilde aquí
X y Y, muy importante, tienen el mismo sentido, y con eso doy terminada esta prueba, cabezón.